En el día de hoy presentaré como audiolibro Personalidad puertorriqueña, mito o realidad, escrito por Albanidia Rivera Ramos, servidora, y esta es una edición revisada y aumentada que fue publicada por el Editorial Edil en el 2009. Es la quinta edición. Durante muchos años, desde los años 80 hasta el 2000 y pico, pues he estado yo estudiando, investigando todo lo relacionado con lo que se supone que es la percepción y la autoimagen del puertorriqueño y también su percepción y formación sobre la personalidad puertorriqueña, ese concepto. La presentación del libro dice lo siguiente: durante los años que he dedicado al estudio de la autoimagen y de la personalidad puertorriqueña, he recopilado datos que apuntan a algunas explicaciones, las cuales he querido resumir en el presente libro como respuesta a las peticiones que me han hecho muchos de los estudiantes, colegas y amigos interesados en el tema. En este trabajo presento un resumen del marco teórico que sirve de guía a las investigaciones e interpretaciones que he realizado. Además, se resumen los hallazgos de las principales investigaciones que incluyen nuestros hombres, mujeres, niños y niñas puertorriqueñas, tanto en Puerto Rico como en un sector de nuestra comunidad en el barrio de Nueva York. A modo de conclusión, se presenta una comparación con investigaciones realizadas en otros países latinoamericanos y pues llegamos a ciertas conclusiones. Agradezco profundamente todas las personas e instituciones que colaboraron en este esfuerzo y confío que sea de interés y ayuda a muchos que les interese el tema. Comenzaré con un poema que yo escribí hace mucho tiempo también a finales del 90 y que expresa un poco mi sentir en relación con tanto con estas investigaciones como con la vida misma, y se llama Grito y dice: me decidí, voy a romper un siglo de silencio, un silencio que mata las ganas de vivir, un silencio que ahoga las ganas de llorar, un silencio que quita el sentido del ser. Me decidí, voy a romper el cerco del silencio que imponen los que dicen saber. Voy a gritar muy fuerte, que se oiga bien lejos este dolor de vida, este sonido hondo de raíz milenaria, este tronco de fuerzas de millones de almas que se abrazan conmigo, que conviven en mí, que me hablan día a día, que rodean mi estancia, mis sueños, mis quereres, mis venas y mis sienes, y me piden a gritos: ¡ve y grita tú por mí! El presente libro tiene 20 capítulos. Y entonces el primer capítulo se llama Breve Introducción Histórica. Y en esa breve introducción histórica incluyo lo que llamo el paradigma que dirige esta investigación y estas interpretaciones. Y dice: hoy, cuando hemos dejado atrás y hemos sido testigos de la conclusión de un vertiginoso siglo, el siglo XX, y del comienzo de otro siglo, otro incierto, el XXI, aunque esperanzador, cuando el ser humano ha logrado descubrir las leyes y procesos que le permiten explorar, desentrañar los misterios de espacios extraterrestres, cuando ha logrado trasladarse a la luna, cuando se derrumban las barreras físicas y las estereotipas ideológicas, cuando se han logrado establecer comunicaciones simultáneas y veloces alrededor del globo terráqueo, existe aún millones de seres humanos en lucha por lograr satisfacer necesidades básicas de la vida, por superar el estado de la necesidad y conquistar el estado de la libertad, por establecer el respeto a la dignidad humana, por alcanzar el pleno desarrollo a través de la autoafirmación y la autodeterminación. Hoy, cuando las palabras libertad y justicia aparecen en todos los textos de ciencias sociales, humanidades y de ciencia y de todo,
como objetivos educativos, cuando se habla de educación liberadora, de respeto a los derechos humanos y de educar para el desarrollo del razonamiento crítico, existimos millones y millones y 5,5 millones por lo menos de puertorriqueños y puertorriqueñas experimentando en todas sus facetas y en todo su rigor los efectos económicos, políticos, sociales y psicológicos del colonialismo, sistema político-económico imperante en Puerto Rico aún y en otras partes del mundo, a pesar de que los analistas políticos afirman que dicho sistema entró en decadencia después de la Primera Guerra Mundial, lo cual no es cierto, y ahora hay muchas otras naciones que se habían declarado independientes que están declarando su neocolonialismo en este momento y quieren liberarse también. Son muchos los teóricos e investigadores de diversas disciplinas tales como la ciencia económica, la ciencia política, la historia y aún la filosofía que han intentado estudiar el colonialismo, su estructura y sus efectos. Entre ellos recuerdo a André Gunder Frank en El desarrollo y el subdesarrollo, a Renate Saar en Colonialismo y enajenación, a Modern Nationalities de Jean Paul Sartre, Neocolonialismo, Colonialismo y Neocolonialismo, y Fernando Cardoso en Dependencia y Desarrollo de América Latina, entre otras cosas. Hubo un señor llamado J. M. Blott que escribió Nationalism as an Autonomous Force, publicado en la revista Science and Society, y elaboró una tesis sobre la lucha de liberación nacional como una forma de lucha de clases. Muchos escritores han puesto énfasis en el análisis de las condiciones objetivas y factores externos del colonialismo. No obstante, el estudio de los efectos de las condiciones objetivas del colonialismo en el elemento subjetivo, vale decir, en la configuración de los procesos psicológicos del colonizado, no se inserta con fuerza en la disciplina de la psicología, porque a la psicología no le interesa profundizar en ese tema. Las razones para ello son obvias. Los marcos de la psicología tradicional no ofrecen espacio ni marco referencial adecuado para dicho estudio porque está verdaderamente dominado por las psicologías dominantes. Más aún, si tomamos en cuenta que los paradigmas tradicionales de la psicología han eliminado la psique y la personalidad como su objeto de estudio, a este hecho respondemos haciéndonos un eco de la afirmación de Galperin cuando dice que tales paradigmas poseen una concepción falsa de la psiquis y debemos deshacernos no de la psique o de la personalidad como categorías y objetos de estudio, sino de su falsa concepción. Considero pues pertinente e importante la inclusión de dicho tema como objeto de estudio de la psicología, sobre todo por parte de los psicólogos comprometidos con el cambio, ya que las condiciones materiales objetivas del mundo físico y social son importantes en tanto y en cuanto tienen repercusiones y consecuencias para la vida de los seres humanos, quienes no solo tienen derecho a unas condiciones de vida justas y a su pleno desarrollo, sino que además tienen la capacidad de transformar las condiciones materiales y sociales que les circundan. Por tal razón, para profundizar en el análisis de los efectos de la colonización de la psiquis del ser humano, tenemos que necesariamente hacerlo desde el marco teórico filosófico que yo he denominado como un paradigma emergente, aunque en otras partes del mundo, del planeta existe también, pero yo le llamo el paradigma dialéctico psicosocial en la psicología contemporánea, porque es la relación entre la psiquis y la sociedad y su contexto histórico. Reconocemos como iniciadores teóricos principales a varios que son escritores tanto en Europa, en Asia y también en Latinoamérica. Se destaca Fernando González Rey, que también ha contribuido sustancialmente al desarrollo teórico del paradigma y también a su divulgación. Y yo recogí e hice un resumen de los supuestos teóricos fundamentales del paradigma dialéctico psicosocial, que yo le puse el nombre, sin ser exhaustiva en lo siguiente. Número 1. Decimos que los supuestos teóricos fundamentales del paradigma dialéctico psicosocial son los siguientes y el número 1 dice: la formación psíquica del pensamiento y de la personalidad es de carácter esencialmente sociohistórico-cultural. Tanto la configuración psíquica como la personalidad y el comportamiento específico del ser humano es el producto de todas las fuerzas en movimiento de su mundo físico y social
del que la persona es parte integrante. Se considera, pues, que la personalidad y sus expresiones comportamentales son el producto de múltiples fuerzas y variables, entre las que destaco la historia, cultura, geografía, recursos materiales, dotación biológica, procesos cognitivos y las fuerzas de carácter afectivo y motivacional. Esta concepción nos produce una explicación universal del comportamiento, así como también de la configuración particular de grupos de personas y de seres individuales. Este conglomerado de variables o fuerzas puede agruparse en dos subconjuntos mayores: el subconjunto de fuerzas externas, historia, cultura, geografía, recursos materiales, procesadas, interpretadas y transformadas por el subconjunto de las fuerzas internas, que son dotación biológica, con sus particulares composiciones neurológicas, químicas, genéticas, del ADN, procesos cognitivos, fuerzas afectivas y fuerzas motivacionales. Estas fuerzas internas, que muchas veces se subestiman y son las que tienden a subestimarse y a golpearse para disminuirlas, siendo la composición genética, el ADN con el que se nace, que conlleva una historia, un historial de siglos en sí misma, y que es la que produce y evidencia la evolución de la especie y la evolución del conjunto específico del que estemos hablando. Se trata de modificar y de apagar en ocasiones a través de las fuerzas externas. Esas fuerzas externas que generalmente están dominadas precisamente por la clase dominante, a través sobre todo de las leyes, estas leyes internacionales, nacionales y locales, que yo le llamo las fuerzas externas, la infraestructura objetiva porque la clase dominante la ha hecho objetiva para dominar a todo ser humano, y especialmente a los que no comparten el poder y no comparten la hegemonía ideológica. Todo esto se convierte en una hegemonía ideológica que la elige precisamente la clase dominante y que nombra sus representantes intermediarios para que la impongan, para que la ejecuten y para que dominen al resto de la población. Y muchísimas veces ese grupo intermediario, que generalmente son los políticos y los legalistas, los que hacen las leyes, no se dan ni cuenta ni toman conciencia, no pueden, de que para quién trabajan, de que están sirviendo a la clase dominante para dominar al resto de la población. Es por eso entonces que cuando hablamos de colonización, esto es lo que se produce, y además cuando hablamos del desarrollo y la formación de la personalidad, nosotros, y en este caso mío en particular, pongo énfasis en las fuerzas internas, que son las que hay que desarrollar para poder combatir esas fuerzas externas que no van dirigidas al bien común. Y en ese caso sí, la evolución de la especie humana ha podido ser gracias a las fuerzas internas de grupos que se reconocen, que toman esa conciencia y se reorganizan para llevar a cabo los cambios que son para el bien común, para el bien de toda la población y de grupos poblacionales. Así es que es bien importante que examinemos con mucho detalle, que a lo largo del libro se hace y se proveen herramientas para ello. Todo el ambiente cultural como social dejan impresas sus huellas en la persona, así como también el haber nacido en determinado tiempo y espacio. De ahí que no es igual ni será igual el haber nacido en el 1900 que en el año 2000 o 2023. Por eso es que tenemos estampas distintas del desarrollo de Puerto Rico.
En la literatura psicológica también se encuentran investigaciones que han relacionado aspectos geográficos con formaciones cerebrales. Estas indican haber encontrado diferentes circunvoluciones del cerebro en personas que han crecido en ambientes rurales al comparárselas con personas nacidas y crecidas en escenarios urbanos. Es importante señalar que el efecto económico en la formación de la persona también ha sido investigado ampliamente, quedando en evidencia la relación entre privación económica y cultural y sus manifestaciones de carencia evolutiva y cognitiva en las personas estudiadas. Por eso nosotros siempre ponemos énfasis en la relación dialéctica entre lo que llamamos la infraestructura objetiva de todas estas fuerzas externas con la infraestructura interna, la infraestructura de las leyes interiores, de las fuerzas internas que interactúan con esas externas, y entonces se produce ese ser humano, y es necesario siempre tenerlo en cuenta y promover ese desarrollo para que se pueda producir el mejor desarrollo y la mejor evolución de la especie. En el número 2, el postulado número 2, señalamos: en la esfera del pensamiento, los elementos cognitivos siguen la norma de los contrarios y son el reflejo transformado de la realidad física y social, donde las fuerzas contrarias están en continuo choque y se influyen unas a otras. El pensamiento humano capta y procesa información en base a la existencia de los contrarios en los objetos y en sí mismo. Estos opuestos se manifiestan no como entes muertos, sino como vivientes inmóviles en lucha constante, transformándose el uno en el otro en la mente humana. El pensamiento humano es real y físico, es el reflejo de la realidad fuera del ser humano. Las fuerzas contrarias u opuestas del pensamiento están en continuo choque y movimiento. Las divergencias o disonancias en los conceptos del ser humano son reflejos de contradicciones objetivas. Las contradicciones objetivas, al reflejarse en el pensamiento subjetivo, forman el movimiento de los opuestos en los conceptos, promueven el desarrollo del pensamiento y resuelven incesantemente los problemas del pensamiento humano. Si solo existiera un polo de los objetos y fenómenos del mundo o una sola manera de ver y hacer las cosas, no se podrían desarrollar comparaciones, contrastes, síntesis y conclusiones. La existencia de los contrarios, de la diversidad y la diferencia es la que permite el desarrollo del conocimiento y de la persona. Así también experimentamos los diversos y contrastantes sentimientos en nosotros mismos: amor, odio, bondad, maldad, alegría, tristeza, bienestar, malestar, salud, enfermedad y muchas otras realidades. La contradicción disonante entre la limitada e interna facultad humana de conocer y su realización práctica, limitada por condiciones externas e internas, se resuelve en un movimiento progresivo infinito. Estos supuestos forman la base de la capacidad del razonamiento crítico, el cual puede desarrollarse haciéndose consciente con una práctica reflexiva frecuente a lo largo de la vida del ser humano. Número 3. El reflejo psíquico de la realidad del ser humano es de carácter activo. La formación psíquica y el desarrollo cognitivo del ser humano se logra en la actividad misma de la persona. Existe una diferencia cualitativa entre el conocimiento o información adquirida a través de los libros, leyendo solamente, y el emprender una actividad que puede estar narrada en el libro. Así pues, no se puede aprender agricultura solo a través del libro. Es necesario sembrar, cultivar la tierra, experimentar y observar las consecuencias de los experimentos o actos del ser humano. Tampoco puede convertirse la persona en un cirujano o cirujana solo a través de los libros. Es absolutamente necesario que lleve a cabo los actos necesarios que le conformen la pericia necesaria para llevar a cabo tan delicada función. De esta manera podríamos mencionar miles de ejemplos que le dejamos a la imaginación. El presente supuesto puede resumirse en la frase popular:
Se aprende haciendo. Debemos dejar claro además que el reflejo psíquico de la realidad no es estático, es decir, está en continuo cambio en base a las nuevas experiencias que va desarrollando la persona. De ahí que no tendremos un mismo reflejo psíquico a los 5 años que a los 40 o a los 60 años de edad o más allá. Número 4. El ser humano desarrolla sus procesos cognitivos, el conocimiento, la conciencia, a partir de las experiencias prácticas que va teniendo durante la vida. En este proceso, la captación de los objetos físicos y materiales a través de los sentidos sirven de base al conocimiento en la fase primaria de la sensación que da paso al proceso de percepción, incluyendo la interpretación cerebral de la formación sensorial procesada. El aspecto importante lo constituye nuevamente la experiencia práctica, sin la cual la información no pasará de ser un elemento superficial en la conciencia. Como dice nuestro refranero popular, se aprende a tropezones y la práctica hace la perfección. El entendimiento de estos supuestos y su implantación producirán una revisión profunda de nuestro sistema educativo y nos permitirá entender sus fracasos y deficiencias. Número 5. La vivencia constituye la categoría fundamental de la vida afectiva, del pensamiento y de la personalidad. Ningún contenido de la vida psíquica puede convertirse en regulador del comportamiento si no posee una carga emocional suficiente que posibilite su vivencia por parte de la persona. La vivencia es un componente psicológico que constituye el fundamento del sentido que un elemento cognitivo adquiere para la persona. Solamente cuando se obtiene la unión del elemento cognitivo de la experiencia con una carga emotiva que toma forma de vivencia, se logra convertir este en regulador de la conducta o de la persona. Debemos añadir que los grados de carga afectiva varían de experiencia en experiencia, por lo cual algunas experiencias con mayor carga afectiva adquieren mayor fuerza en la regulación de la conducta o de la personalidad. De ahí que en ocasiones solemos destacar en nuestras conversaciones las vivencias significativas de nuestra experiencia y el efecto en el ánimo, en la concepción y acción de nuestras vidas. Con este análisis podemos entender por qué cuando a un niño o niña se le presenta una materia que no tiene ninguna pertinencia en su vida o realidad práctica, si no tiene ningún efecto con valencia positiva o negativa, generalmente la olvida. En cambio, si el material se presenta mediatizado por la actividad o experiencia con carga emocional negativa o positiva, este tiende a ser resistente al olvido. El hecho de que el recurso dramático haya resultado un recurso efectivo para la enseñanza puede deberse precisamente a que los contenidos adquieren carácter de vivencia. La categoría de vivencia contiene, pues, importantes implicaciones para el aprendizaje. Recordemos a modo de ejemplo la diferencia de retención y recuerdos con carga afectiva cuando leemos en algún libro sobre un país al que nunca hemos visitado y los sentimientos y recuerdos que se generan cuando hemos visitado al país y hemos experimentado diferentes acontecimientos durante nuestra visita. Número 6. El proceso de comunicación entre los seres humanos conduce al desarrollo de la vivencia. Los seres humanos tenemos una capacidad altamente desarrollada para la comunicación. La comunicación es la base de la relación interpersonal y grupal. Es a través de la comunicación personal y colectiva que el ser humano adquiere su esencia sociohistórica. Cuando el niño o niña nace, tiene un acercamiento directo a los objetos y a su realidad material circundante, pero es a través de la comunicación con su madre, su padre y demás seres que participan en su crianza que va adquiriendo el significado del mundo que le rodea. Más tarde, mediante su incorporación al sistema educativo de su respectiva sociedad, va adquiriendo el significado de su historia, su cultura y las relaciones de él o ella en su mundo. Los significados le van siendo presentados a través de todos los medios de comunicación existentes en la sociedad y éste logra procesarlos de manera más profunda y personal en las comunicaciones cotidianas con los demás seres humanos que le rodean. En todo proceso, actividad o experiencia en la que se involucra el ser humano se inserta la comunicación de manera directa o indirecta, como sería la lectura de los libros y materiales. Podemos considerar como un ejemplo las veces que no hemos llegado al entendimiento de un concepto, de un proceso o de una operación hasta que no la hemos discutido con otra persona. Es entonces cuando afirmamos haber captado la luz o haber logrado incorporar el concepto
como vivencia. Hoy en día, tristemente, este proceso de comunicación, a pesar de que parece que está aumentando, realmente está disminuyendo. Número 7. La unidad cognoscitivo-afectiva es dialéctica e indisoluble. La unidad indisoluble de lo cognoscitivo y lo afectivo es un principio esencial de la función de regulación de la conducta y la personalidad. A partir de esta unidad se forman regulaciones complejas que orientan la conducta de forma consciente y activa. Este supuesto implica que no podemos afectar el componente cognoscitivo o el afectivo de manera aislada. Por tanto, no solo ha de considerarse la indisolubilidad de la unidad cognoscitivo-afectiva, sino también su carácter dialéctico. De ahí que se trata de impactar el componente cognoscitivo, este impactará el componente afectivo y viceversa. Uno de los ejemplos más claros de esta relación se da en las llamadas actitudes, las cuales están constituidas por elementos cognoscitivos y afectivos y conllevan una dirección positiva o negativa. De tal suerte que si una persona cree que los miembros de una colectividad son inferiores, esta creencia está ligada a un sentimiento negativo que para ser cambiada tendrá que impactarse la configuración psicológica de la persona, no solo en su aspecto cognitivo, sino sobre todo en su componente afectivo. De ahí que las actitudes ofrezcan tanta resistencia al cambio. 8. El nivel superior de la personalidad es el consciente volitivo, la orientación de modo consciente, acompañada de gran reflexión y participación hacia el logro de fines y metas propias, constituye el elemento considerado como el nivel superior de la personalidad. El consciente volitivo, mientras más activo sea el ser humano sobre sus características, reflexiones y valoraciones, mayor será su capacidad de autodeterminación. La persona que opera a nivel de normas o estereotipos establecidos no ha logrado el desarrollo del consciente volitivo y por ende el desarrollo pleno de su personalidad. Para lograr tal desarrollo es necesaria una reflexión continua y consciente sobre nuestros valores, creencias, actitudes y prácticas de vida. Entendemos que el sistema educativo debe jugar un papel medular en este proceso si queremos ser efectivos en la formación de la personalidad de los educandos y no ser meramente instructores. 9. La participación activa de la autoconciencia en la regulación de la conducta es un proceso cognoscitivo exclusivo al ser humano mediante el cual refleja conscientemente tanto el mundo exterior como sus estados internos, propiedades psíquicas y cualidades personales. La autoconciencia asimila conscientemente todo lo que el ser humano hace y relaciona consigo mismo todos sus actos y acciones, asumiendo su responsabilidad en calidad de actor. Este componente de autoconciencia reguladora le permite a la persona mantener sus aspectos esenciales a pesar de las múltiples actividades que realiza, trascendiendo la inmediatez con metas, objetivos sociohistóricos en tiempo y espacio. Le permite además proyectar una imagen del yo en la diversidad de las etapas evolutivas, en la diversidad de ubicación en tiempo y espacio. Le permite producir una elaboración del yo a partir del proceso cognoscitivo, afectivo y valorativo de toda su vida, reconociendo los cambios, transiciones y situaciones experimentadas, así como la permanencia esencial del yo de forma integrada como persona saludable. 10. La capacidad de transformación del ser humano está expresada en la relación dialéctica del individuo y la sociedad dinámica, mediante la cual la persona del ser humano adquiere carácter sociohistórico-cultural y la sociedad es transformada por el ser humano. Se reconoce la capacidad del ser humano de transformar su realidad, como se hace evidente al analizar su historia y el paso de éste por la faz de la Tierra. Si pudiéramos echar una mirada a la superficie de la Tierra hace 2000 años atrás y compararla con la apariencia en el presente, apreciaríamos con más justeza el cambio dramático que se ha operado en ella. De igual modo, si analizamos los cambios en la organización social del ser humano a lo largo de los siglos, podremos percatarnos de las diferencias casi inconcebibles que se han experimentado. Por tal razón, reconocemos como importante e indispensable la capacidad del ser humano de hacer planes a corto, a largo plazo para la acción y la transformación, no solo de sí mismo y de modo individual, sino del mundo que le rodea y en conjunción con otros seres humanos.
11. La tendencia orientadora de la personalidad expresa las direcciones principales hacia las cuales se orienta ésta, refiriéndose a la expresión consciente de una serie de motivos rectores que encarnan las aspiraciones principales del ser humano. Este componente se va revitalizando y transformando a partir de las diversas experiencias y vivencias de la persona, permitiéndole elegir entre las diversas opciones de curso de acción que se le presentan, así como trazar su proyecto de vida. Número 12. La autovaloración como forma superior de la autorregulación de la actividad que designa la dimensión dinámico-valorativa de la conciencia. Los contenidos de la vida psíquica adquieren carácter direccional al pasar por el proceso de autovaloración y se convierten en experiencia interna valorada con sentido positivo o negativo. La autovaloración adecuada debe contener una riqueza cognoscitiva y una clara apreciación de la realidad que permita una adecuada representación de la persona a través del tiempo y del espacio, así como lograr una proyección y valoración adecuada de sus logros presentes y futuros. Debe además proveer las propiedades de flexibilidad que le permite procesar y asimilar elementos disonantes tanto a nivel cognoscitivo como afectivo sin que se afecte la permanencia de la autovaloración, lo cual es indicativo de la integridad y estabilidad de ésta a pesar de las diversas situaciones y contradicciones con las cuales se enfrenta la persona. Estos supuestos constituyen la base de nuestra concepción del ser humano, su comportamiento y su personalidad, por lo cual son nuestra guía en nuestro quehacer educativo, psicológico y de formación de la personalidad. Es mi entender que su aplicación al quehacer humano en el Puerto Rico de hoy nos proveerá una sociedad de individuos maduros y fortalecidos para afrontar los retos de todos los siglos que se avecinan. Por tal razón, como seres de formación sociohistórica debemos analizar nuestro presente y proyectar nuestro futuro echando una mirada hacia el pasado. Tomando en cuenta pues el carácter sociohistórico-cultural de la formación del ser humano, dos grandes pensadores nos han ofrecido un tratado analítico descriptivo de los efectos de la ubicación social y de la colonización en la formación del ser humano. Me refiero a Frantz Fanon en su libro Escucha Blanco y los condenados de la tierra y Albert Memmi en el retrato del colonizado. Estos dos marcos de referencia nos han servido para analizar el caso de Puerto Rico. Fanon nos describe las características tanto del colonizado así como las características del negro oprimido por el blanco. Memmi concentra en la descripción de las características psicológicas del colonizado, las cuales se resumen en las siguientes. Imagen mítica del colonizado cuyo rasgo central es el de pereza o vagancia, rasgo que ocupa un lugar importante en, y cito, dignificación del colonizador y depreciación del colonizado, que es muy fructuosa en el plano económico porque nada legitima mejor el privilegio del colonizador que su trabajo y nada justifica mejor la miseria del colonizado que su ociosidad. Página 91 de Albert Memmi. Esta acusación es generalizada a todo colonizado y colonizador. El colonizador decide que la pereza es constitutiva de la esencia del colonizado. El mismo análisis precede a cada uno de los rasgos atribuidos al colonizado, el cual nunca es evaluado positivamente y cualquier rasgo positivo que se le reconozca se le atribuye a una carencia psicológica o ética, como sucede con el rasgo de hospitalidad que se le atribuye. Así se negativizan todas sus cualidades hasta deshumanizarlo totalmente y llegar a despersonalizarlo refiriéndose a cada uno de ellos como ellos son así, ellos son todos iguales. En dicho retrato se incluyen otros rasgos tales como cobardía, impotencia congénita, docilidad o sumisión, dependencia, incapacidad de autodirección, carencia de memoria, amor desmedido a lo extranjero, desprecio por lo nacional y bilingüismo colonial. El colonizado es, pues, un ser de carencia. Esta mitificación se convierte en profecía autorrealizable. Confrontado el colonizado constantemente con esta imagen impuesta, comienza a dudar de sí mismo y termina por aceptarla y vivirla. De este modo, como señala Memmi, adquiere cierta realidad y contribuye al retrato del colonizado. La ideología de la clase dirigente se hace adoptar por las clases dirigidas. La caracterización y el papel del colonizado ocupan un lugar prominente en la ideología colonizadora necesaria para la estabilidad del
del sistema social estructurado. Para legitimar la esclavitud colonizadora es necesario no solo ser objetivamente esclavo, sino aceptarlo. Para el grupo dominante, la ideología colonizadora justifica un estado de desvalorización e inferiorización del grupo dominado. Esto implica que los colonizados asuman los estereotipos impuestos en relación a su incapacidad, su debilidad, su negatividad como grupo, los cuales reafirman su ineptitud para el cambio, su incapacidad para gobernarse y asumir el control histórico, económico y político que se les ha negado. De esta manera retroalimentan tanto su propia imagen externa negativa como su autovaloración negativa. He intentado mediante varias investigaciones verificar el retrato pintado por Memmi y Fanon en nuestra sociedad puertorriqueña. Primeramente he encontrado al revisar la literatura legada por historiadores, literatos, políticos y educadores, representantes de la clase dirigente del país, sobre la personalidad del puertorriqueño. Con gran número de ellos incluyen sus escritos descripciones similares a las señaladas por Memmi. Así también en el ámbito de las ciencias sociales y la psicología se ha hecho excelente uso por parte de la clase dirigente de la teoría de rasgos de personalidad ya tan desacreditada para desarrollar el perfil del colonizado. En las secciones subsiguientes se presentan algunos de los resultados de dichas investigaciones. Fin del primer capítulo.